cristianismo, que da sentido a nuestra predicación, que da sentido a estos tiempos que nosotros compartimos la palabra del Señor, hablando acerca de la resurrección de Cristo. Amén. Y es ese domingo tan especial con que iniciamos Semana Santa, ¿verdad? El domingo de Ramos, donde recordamos esa entrada que el Señor hizo a Jerusalén y que la gente decía: Hosana, sálvanos, Señor. Este año la celebración va a ser distinta, pero siempre vamos a celebrar. Siempre vamos a recordar con júbilo y con gozo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Así que toda esta semana vamos a estar compartiendo temas en relación a lo que tiene que ver con la pasión de Cristo, es decir, el sufrimiento de Cristo y la resurrección de Cristo también. Hoy se reconoce como el Domingo de Ramos, es decir, el domingo cuando Jesús entra a Jerusalén, se ponen ramas en el camino, se alfombra de ramas y de flores en el camino, y la gente pensaba que Cristo era el rey, que le iba a libertar de la esclavitud romana o del yugo romano, pero realmente Jesucristo estaba pensando en otras cosas, y de eso vamos a estar hablando un poquito esta mañana. Pero también hemos estado hablando domingos pasados acerca del arrepentimiento. Hace 2 domingos atrás hablábamos del arrepentimiento y la gracia de Dios, y el domingo pasado el arrepentimiento, y hoy vamos a seguir compartiendo sobre este importante tema acerca del arrepentimiento. ¿Por qué triunfal? Se le conoce como entrada triunfal, entrada a Jerusalén. No era la única vez que Jesús entraba allí, pero esta era la última vez, puesto que iba a entrar y posteriormente iba a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y triunfal porque Jesucristo triunfó en la cruz sobre nuestros pecados. Ese es el triunfo de Jesucristo, y por eso se le conoce como una entrada triunfal, porque Jesucristo entra a la ciudad, muere en la cruz, triunfando sobre el pecado. Y si cada uno de nosotros hemos creído en Cristo Jesús, entonces Dios, Cristo Jesús, nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado, como enseña Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice que aquella persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús ha sido libertado de su pecado. Amén. Amén. A mí me gusta mucho esta parte de la entrada triunfal. La gente realmente esperaba un rey de forma diferente, como mencionaba mi esposo. Esperaban ver un rey como lo imaginamos, un rey con una corona, en un corcel, pero su entrada fue diferente, fue una entrada humilde, una entrada en un asno, y no venía con una corona. La corona fue puesta en la cruz, y fue una corona de espinas, no era una corona de lujo. Pero mientras Jesús entraba, dice que la gente clamaba y ponían sus mantos como alfombras para que él pasara, y con sus ramas de plantas que cortaban, venían y gritaban: y bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, Hosana significa sálvanos. Y las personas, cuando estaban gritando eso, ellos estaban pensando que Jesús había venido como libertador de la esclavitud romana. Ellos estaban pensando en una liberación política, pero Jesús estaba pensando, cuando vino a este mundo, en otro tipo de liberación y en otro tipo de reino. Ellos pensaban en un reino político, pero Jesús estaba pensando en un reino en el corazón de la persona, en la mente de la persona. Entonces, ellos pensaban que Jesucristo venía en cumplimiento de la profecía, en donde se anunciaba un libertador, pero ellos pensaban de esa manera. Cuando Jesús entra a Jerusalén, estaba pensando: si ellos creen en lo que yo voy a hacer en la cruz, entonces podré tener un gobierno en el corazón de esas personas y en la mente de esas personas. Ahora, cuando Cristo viene al corazón de una persona a reinar y a gobernar, eso se hace evidente. Eso es evidente cuando Cristo ha venido a reinar en la vida nuestra.
Y de eso nos gustaría también hablar un poquito de lo que dice Juan en su discurso. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo número 3, versículo número 8, dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, cuando una persona cree en Cristo Jesús, cuando una persona cree en lo que Cristo hizo en la cruz, entonces la Escritura dice que esa persona viene a ser una nueva criatura. Esa persona viene a ser una persona distinta, viene a ser una persona diferente en todo sentido. Ese nuevo nacimiento tiene un impacto en la forma en cómo esa persona habla, en cómo esa persona piensa, en cómo esa persona toma decisiones, en cómo ese nuevo creyente trata a su esposa, o trata a su esposo, o trata a sus hijos. Tiene un impacto sobre cómo esa persona mira el dinero, cómo esa persona mira el trabajo y cómo esa persona se mira a sí mismo. Entonces, cuando una persona realmente se ha arrepentido, lo que pasa es que Dios viene a gobernar y a reinar en el corazón de esa persona, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quería dar a entender en la entrada triunfal en Jerusalén, pero que la gente no lo asimiló ni lo entendió de esa manera, y que se decepcionaron justamente en esa misma semana. Esas mismas personas que gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esas mismas personas gritaron crucifíquenle, porque ellos de alguna forma se vieron defraudados porque pensaron que Cristo venía a gobernar políticamente. Pero no era esa la idea, sino venir a gobernar en el corazón de las personas. Y realmente necesitamos al Señor en el corazón, porque estamos atados a la esclavitud del pecado, y esa esclavitud no nos permite ser libres, no nos permite gozarnos en el Señor con libertad. Y por eso es que es necesario que el Señor nos salve a nosotros también, nos salve de la condena del pecado, y solo viniendo a reinar en nuestro corazón Él puede liberarnos. Entonces Juan el Bautista estaba compartiéndole a los fariseos y a los escribas, que eran personas muy religiosas, eran personas que se apegaban a la ley, que sabían la ley, que enseñaban la ley, eran personas que oraban, eran personas que enseñaban en las sinagogas. Sin embargo, su fruto no era un fruto de arrepentimiento, y no podían darlo porque no se había arrepentido aún de sus pecados. Por eso Juan el Bautista le dice ahí en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan asocia muy estrechamente que una persona se arrepienta, es una persona que va a empezar a dar frutos. Pero el fruto del arrepentimiento no necesariamente tiene que ver con ir a la iglesia, porque una persona podría estar muy engañada pensando que va a la iglesia y que eso demuestra que es un creyente, un hijo de Dios nacido de nuevo, pero eso no necesariamente. Yo estoy muy seguro que la mayoría de las personas, o una buena parte de las personas que asiste regularmente a la iglesia o que asiste los domingos a las congregaciones, muchos de ellos no son creyentes, muchos de ellos no son salvos, no se han arrepentido de su pecado, ¿verdad? Ahora, cuando una persona se arrepiente de su pecado, entonces esa persona empieza a dar frutos. Eso es lo que está diciendo Juan. Es decir, que cuando una persona conoce del Señor, es evidente. Nosotros podemos ver con nuestros ojos cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, cuando una persona se ha arrepentido o cuando una persona ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Esa persona no es la misma persona. Esa persona es distinta, esa persona es nueva. Ahora, nosotros estamos interesados en compartir esto porque la muerte acecha a nuestros hogares, la muerte acecha a cada uno de nosotros. Con este tema de la pandemia y el COVID-19, muchas personas, millares de personas en el mundo están muriendo. Y si las personas están siendo contagiadas y están muriendo y no se han arrepentido y piensan
que por haber ido a una iglesia, que por haber sido buenos, que por haber sido buenos padres, que por haber sido buenos hijos, tienen heredado el reino de los cielos. Eso no es cierto. Si alguien le ha enseñado de esa forma a usted, eso no es correcto. Eso no es bíblico, eso no está en la palabra del Señor. Y es que el ser moralmente bueno no salva a nadie, porque puede ser moralmente bueno, puede ser que no sea de costumbre mentir o robar, pero eso no salva. Quien salva es el Señor Jesucristo, que viene y al morir en la cruz y nosotros confiar por fe lo que Él hizo, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros y nos hace diferentes. Esos frutos vienen también no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestras vidas. Él es el que empieza a hacer esos cambios que necesitamos. Él es quien nos ayuda a ir despojándonos a nosotros mismos de todo ese peso y de todo ese pecado que nos asedia, porque como dice el hebreo, el pecado nos asedia, está ahí para que nosotros estemos insistiendo, esta naturaleza humana, pero eso es lo que el Señor viene a libertar. Y esos frutos, como menciona mi esposo, son evidentes, tiene que haber cambios. Y esos frutos no son frutos fingidos. Es decir, que cuando Cristo viene a reinar en el corazón nuestro, cuando nosotros hemos creído en Él, cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestros frutos no son frutos fingidos, sino son frutos reales. Es decir, que mi disposición al pecado es tan distinta a como yo miraba antes de haber recibido regeneración y perdón de mi pecado. Antes yo trataba, ¿no? Pero ahí estaba en mí esa naturaleza pecaminosa, y bueno, sigue estando en el creyente, pero ahora ya no el creyente es esclavo del pecado. Ahora amamos al Señor, ahora deseamos vivir para el Señor, ahora deseamos honrar al Señor. ¿Siempre lo logramos? Bueno, no siempre lo logramos. No siempre el creyente dignifica al Señor en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa o en las decisiones que toma. Pero cuando no hace eso para honra y gloria del Señor, ese genuino creyente sufre. Ese genuino creyente se duele por el pecado que comete. Esa es la diferencia entre el pecado que comete un creyente y el pecado que comete un no creyente. Puede ser el mismo pecado de mentira, o puede ser el mismo pecado de avaricia, o puede ser el mismo pecado de hipocresía. Pero en el creyente hay arrepentimiento y no hay gozo. En el no creyente puede llegar hasta disfrutarlo. Ahora, cuando nosotros vemos aquí en la predicación de Juan el Bautista en el versículo 8 del capítulo 3 de Mateo, dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, porque él no miraba eso en los fariseos. Y luego dice en el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, y Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos pensaban, los judíos, que por ser descendientes directos de Abraham, ellos tenían ganado ya el reino de los cielos. Ya ellos eran hijos de Dios. Y Juan el Bautista le dice que no. Si no hay arrepentimiento en ustedes, no pueden dar fruto. Y si ustedes piensan que por ser hijos de Abraham, eso ya les cuenta como arrepentimiento, dice Juan el Bautista, ustedes están muy equivocados. Para que ustedes sean hijos de Abraham, tienen que tener la misma fe de Abraham. Y esa es una enseñanza, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Gálatas. Es decir, es contado como hijo de Abraham, no aquella persona que genéticamente es hija de Abraham, sino aquella persona que ha depositado su fe en Dios como Abraham lo hizo. Ese es el hijo de Abraham. Luego vamos a leer el versículo número 10 y versículo número 11 y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y luego dice el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El bautismo no salva a nadie. Y no pretendía Juan el Bautista, al bautizar las personas,
que ellas a través de ese rito pudiesen ser salvos. Ni en el tiempo de Juan el Bautista, ni en nuestros tiempos el bautismo ha tenido la intención de salvar a nadie. El bautismo no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Si yo deposito mi fe en Cristo Jesús, eso es lo que me hará salvo. Por eso es que yo entraré en el reino de los cielos. Ahora, el bautismo, lo que salva es cuando yo he sido bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, lo que a mí me salva es cuando yo he creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo entonces viene a morar en la vida de esa persona. Por eso es que nosotros somos salvos. No hay persona en quien el Espíritu Santo no mora que no sea creyente. No hay persona como creyente que no se haya arrepentido. Todo creyente ha sido una persona que se ha arrepentido de su pecado. Todo creyente ha sido una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo, y no necesariamente un creyente tendrá que pasar por las aguas del bautismo, no necesariamente. Pero así como aquel ladrón en la cruz nunca se bautizó. Y que es un paso de obediencia, sí, pero no es que eso nos va a salvar, como usted lo mencionaba. Exactamente. Entonces, les animamos a ustedes que nos están viendo, piensen realmente, yo me he arrepentido de mi pecado. Esa expresión de Hosana, que significa Salvador, realmente el Señor es mi Salvador. El Señor está reinando y gobernando mi corazón, reinando y gobernando mi mente. Yo realmente he nacido de nuevo. Si su respuesta a eso es no, es decir, que usted aún no se ha arrepentido de su pecado y por lo tanto usted no puede dar frutos dignos de arrepentimiento, es porque usted no ha creído en Cristo Jesús. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Todavía tiene la oportunidad de que ese Salvador que entró a Jerusalén por última vez y luego murió en la cruz, sea ese Salvador suyo, sea ese Señor suyo, y usted perteneciéndole a Él. Si usted piensa que es un creyente porque va a la iglesia, y usted se mira a sí mismo y se analiza a sí mismo y ve que los frutos suyos no compaginan con su fe, con lo que usted dice tener fe, entonces es necesario que usted venga a arrepentimiento. Es necesario que usted le conozca a Él y Él le conozca a usted también. Así que le animamos para que ponga su fe en Cristo Jesús. Si usted es un creyente, esperamos ver entonces todos nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Si usted es una persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús, seguramente otras personas observarán en usted una persona distinta, una persona nueva, una persona diferente. Que el Señor le bendiga y sigamos recordando a lo largo de esta semana ese gesto de amor tan grande de Dios para nosotros al enviar a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Que el Señor le bendiga, el Señor le fortalezca y le ayude a seguir adelante de cerca con el Señor. Bendiciones a todos.